Guaycaipuro, mito o realidad insurgente, es como se llama esta ponencia. Leo para no tener que y aprovechar el tiempo. Unos conceptos básicos que tenemos que tener: Archivo de Indias, ubicado en Sevilla, España, fue creado en el año 1785 por el rey Carlos III con la finalidad de centralizar en un único lugar la documentación referente a la administración de los territorios ultramarinos españoles, la conquista, las encomiendas, las colonias de las Indias. Es un patrimonio declarado por la UNESCO de la Humanidad en 1987. Existen documentos como el Tratado de Tordesillas, los textos de Cristóbal Colón, Fernando de Magallanes, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, los cronistas de Indias, entre otros importantes documentos, por ejemplo, los códices mayas. Otro concepto importante: las encomiendas, ¿no? Algo que estaba hablando mi compañera anterior. Las encomiendas son un sistema político y financiero de la colonización, un repartimiento de indios y tierra de las colonias americanas a partir del mal llamado descubrimiento y conquista. Tenían la excusa de proteger y evangelizar a los indígenas mientras eran esclavizados por los conquistadores. ¿Sí? En Archivo de India está un documento valiosísimo, que es los documentos que consiguió el hermano Nectario María en ese archivo, y que posteriormente escribe un libro llamado Los Indios Teques y el Cacique Guaycaipuro. Uno de los pocos documentos donde nosotros podemos decir dónde, cómo, en qué parte estaba Guaycaipuro, más allá de todas las cosas que le han inventado, qué sé yo, convirtiéndolo en un mito, convirtiéndolo en algo. Cuando hablamos de la indianidad, cuando hablamos de Guaycaipuro, cuando hablamos de los pueblos ancestrales, entonces nos los imaginamos es con las plumas, con los penachos, con el tabaco, ¿ves? Que también es importante, ¿no? Pero que a veces nos alejan un poquito de lo que es la realidad del personaje como tal. Entonces a Guaycaipuro lo vemos más en el tema de la mitología, en el tema de, bueno, de la espiritualidad, que en el tema de la lucha por la defensa de un territorio, de la lucha insurgente de un pueblo que era sometido, ¿no? Como el caso de los teques y en la gran mayoría de los pueblos. En el Archivo de India hay unos documentos que enriquecen los depósitos del Archivo General de India. En la sección Escribanía de Cámara se halla un valioso manuscrito en cuya cubierta se lee el siguiente título: Pleito seguido por Cristóbal Cobos, vecino de Santiago de León de Caracas, contra Andrés González, de la misma ciudad, sobre la encomienda de indios de Guaycaipuro y sus anexos. Las pocas cosas que podemos conocer de Guaycaipuro no lo conocemos porque escribieron directamente de Guaycaipuro, sino porque escribieron por un lío de tierras, una pelea por las tierras de estos dos señores, Cristóbal Cobo, que él decía que esas tierras de Guaycaipuro eran de él, y de Andrés González, que él decía que esas tierras eran de él. Esta voluminosa pieza consta de 185 folios, 571 páginas. Además va acompañado de otros 3 cuadernillos adicionales que resumen y esclarecen la consulta o lectura del citado original, entre otras cosas sobre lo que hay en el Archivo de Indias. Voy directamente al pleito. La encomienda de Guaycaipuro. El 5 de, bueno, las encomiendas de Guaycaipuro es porque los españoles decían, bueno, estas tierras son mías, ¿cómo se llaman? Bueno, ponle el nombre del que lidera en los pueblos que están allí. En el caso de Guaycaipuro, bueno, son las tierras de Guaycaipuro, o la encomienda de Guaycaipuro, la encomienda de Conopoima, la encomienda de los otros caciques, de diferentes pasos donde se encontraron, ¿no? El 5 de marzo de 1568, Diego de Lozada entregó a Guaycaipuro y a todos sus subordinados en encomienda a Pedro Mateos. ¿Sí? La encomienda de Guaycaipuro pasó luego, el 3 de febrero de 1571, a Andrés González. El 27 de septiembre de 1572, la encomienda pasó a Ambrosio Hernández, y el 17 de octubre de 1572 a Cristóbal Cobos, lo que suscitó que Andrés González, quien poseía la encomienda desde el 3 de febrero de 1571, demandara a Cobos. Este pleito duró más de 15 años. El 7 de septiembre de 1583, don Juan Pimentel falló a favor de Cristóbal Cobos. El 19 de junio de 1584, la audiencia de Santo Domingo falló a favor de Andrés González, y esta sentencia fue ratificada el 10 de julio de 1584. ¿Qué sucedió? Los indios teques
fueron repartidos en encomienda entre 7 encomenderos que figuraban como fundadores de la ciudad de Santiago de León de Caracas: Pedro Mateo, Marcos Gómez Cascajales, Agustín de Ancona, Francisco Román, Hernando de la Cerda, Francisco Maldonado y Francisco Maestre, que fueron los que, bueno, tenían dominio, fueron sobre las tierras, los conquistadores. La revisión de este documento en el Archivo de Indias da un mejor conocimiento de los indios teques, su ubicación, sus poblaciones y todos sus caciques. Mal llamado cacique, nosotros no deberíamos utilizar esa palabra cacique, ya uno la usa por costumbre, ¿no? Apoto Moratí o Guapotori, es lo correcto, cacique es una palabra impuesta. Y todos sus caciques, con los indígenas correspondientes a cada uno, y su repartimiento en marzo de 1568 o 1569, inmediatamente luego del asesinato de Guaycaipuro. Mejor dicho, Guaycaipuro, no Guaycaipuro. Quien escribió Guaycaipuro fue Oviedo Ibaño, pero en realidad lo que sale en el Archivo de India, lo que puede investigar Nectario María, es que la grafía correcta de esto es Guaycaipuro. Los varios fundadores de la ciudad de Santiago de León de Caracas. Este extenso documento, tanto los indígenas como los declarantes, porque es que la cosa como fue, ¿no? La audiencia de Santo Domingo manda a unos investigadores, ¿ves? Unas personas que vinieron a entrevistar a los que vivían en la zona para poder encontrar quién era el dueño de las tierras, si Andrés o Cobos. ¿Sí? Y entonces empezaron a preguntarle a la gente: mira, tú que estás aquí, ¿cómo fue la cosa? Échame el cuento. Bueno, que aquí estas son las tierras de Guaycaipuro. ¿Y quién es él? Bueno, él era el jefe, la cosa. Y por ahí empieza a conocerse el relato real de lo que fue o pudo haber hecho Guaycaipuro en esa tierra, porque es que empezaron a preguntar para ver quién era el dueño de las tierras, en este caso de las encomiendas. Entonces, este extenso documento, tanto los indígenas como los declarantes, más de 150 veces lo llaman Guaycaipuro y no Guaycaipuro, como actualmente decimos. La alteración de su nombre se debe sin duda alguna al cronista Oviedo Ibañez. La gran nación de los teques no formaba una agrupación compacta, ni sus jefes obedecían a un mandatario principal. Esa cosa de que el jefe, eso no existía entre nosotros los caribes, ¿no? Aquí no había un jefe, este es el tipo, ¿no? El que gobierna aquí. Esa era otra forma, esa era la política que traen de afuera, ¿ves? La invasión. Ellos vivían diseminados en gran parte de la región montañosa del centro y occidente del actual estado Miranda. Pero el grupo más importante de estos aborígenes, el grupo más grande, estaba ubicado en el cauce, laderas y vertientes de la quebrada de Paragotos. Advertimos que los indios decían Paragoto. Y ahí está, y no Paracoto como conocemos hoy en día. Ahí estaba el asiento o el pueblo de Guaycaipuro, llamado Suruapay, el mayor y principal de todos los vecindarios de la región que poblaban estos naturales. Los testigos, los que hablaron. El indio Almere, quien habla de Suruapay como verdadero nombre de las tierras de Guaycaipuro, aunque en los documentos aparece 4 o 5 veces Suruapo, dice: conoce al indio Camapo que vivía en el asiento de Suruapay, el mismo asiento donde el dicho Guaycaipuro vivía y donde lo mataron. Esa es la declaración de este indio Almere. Arue y Erimiciamo, junto a Almere, confirman la muerte de Guaycaipuro a mano de los cristianos en el pueblo donde vivía. Uno de los españoles que estuvo en el grupo que le dio muerte a Guaycaipuro, de nombre Domingo Giral, en su declaración del 5 de noviembre de 1585 en el pleito de Cristóbal Cobos con Andrés González, al hablar del indio principal, dice: le he visto este testigo morir en su tierra en nación. ¿Sí? Es decir, él vio a Guaycaipuro y lo vio cuando lo mataron. A la muerte de Guaycaipuro, el indio Pariamanaca, que no vivía con él, quedó nominalmente como principal del pueblo. Tiempo después, el indio Epicuro, quien fuera bautizado con el nombre de Blas y que era hermano de Guaycaipuro, por febrero de 1572, fue interrogado por el alcalde Francisco Infante y por medio del intérprete Juan de la Parra, declaró ante testigos que su hermano Anariguaima era hermano de Guaycaipuro
y que entre ambos vivían en una casa, más que el principal, que era Guaycaipuro, y que después que murió Guaycaipuro, manda a alguna gente a Anariguaima. Luego del asesinato de Guaycaipuro y amedrentado por lo sucedido con lo suyo y desligado totalmente de Surapo, Pariamanaca, que desde hace varios años había fijado su residencia en la otra banda de Paracotos, con su hermana Quetenme, en el asiento de Cayahuacano, bajo el cacicazgo del principal Popure, se hallaba totalmente desvinculado de Surapo, y su influencia allí era poco más que nula y sin efecto. En cuanto a Narigua o Anariguaima, si bien tuvo autoridad sobre un pequeño grupo de aborígenes súbditos de su hermano Guaycaipuro, poco después de su muerte abandonó Suruapay y se estableció en Pocuao, en la otra banda de Paracotos, en la tierra del cacique Curutaima. Su menguada influencia no pudo resistir el embate de la viveza y el egoísmo de los encomenderos y desaparece. Principales súbditos de los teques y daban encomienda. Bueno, ahí hay una lista de indígenas, de Poima, Pocuare, Popure, Amareguare, Curutaima, Querequepano, que son caciques que estuvieron allí. 3 minutos, voy, ya está terminando. La familia de Guaycaipuro. El cacique de Guaycaipuro tuvo 3 hijos, 8 hermanos, 8 sobrinos y un nieto. Estaba residenciado en Surapay o Suruapo y fue muerto a fines de 1568, principios de 1569, en manos de Francisco Infante y Sancho del Villar, quienes habían sido escogidos por Diego de Lozada para que lo apresaran, pero este murió en el ataque. Una de las cosas que, bueno, vamos por esto que es más importante, las causas de la desaparición del pueblo de Guaycaipuro. Primero, a la muerte de Guaycaipuro, su líder indígena, una de las principales causas. Los inmediatos causantes de la pronta desaparición del pueblo de Guaycaipuro fueron los hermanos Cristóbal Cobo, los hermanos Juan y Martín de Gámez, y cada uno se llevó a los indios que pudo de la encomienda de Guaycaipuro. Es decir, mira, dame acá mi gente, dame acá mis esclavos y me los llevo para otro llado. Bajo las graves amenazas obligaban a los aborígenes que habían sido súbditos de Guaycaipuro negar su origen. Mira, esta es una técnica que se aplica durante toda la historia. Bolívar muere en 1830 o fue asesinado en 1830 y pasan 12 años que aquí no se habla de Bolívar. ¿Ven? Y así con todo, así con Ezequiel Zamora, así con Sucre, con todo, así con Guaycaipuro. ¿Ven? A los indígenas que estaban ahí hablan, no, aquí no se habla de ese señor. ¿Ven? Por algo será. Como estos 3 hermanos habían logrado adquirir los demás encomiendas de los indios teques, se valieron de su influencia para acertar en su propósito de que nadie hablara de Guaycaipuro. Causa extrañeza como ver en 1586, cuando optaron los 3 jueces del gobernador para averiguar cuáles eran los súbditos de Guaycaipuro, el hermano de Guaycaipuro, Anariguaima, que aún vivía y que Juan Gámez lo presentó como un testigo, no lo dejaron hablar. Y finalizo. Para 1572, el español Simón Giraldo, quien había estado por Surapay antes de las encomiendas, declaró que él pasó por allí. Dijo, antes habían dado la tierra y quebrada de Paracotos, y vi la población de Guaycaipuro, y vi mucha población, pero bueno, ahora no hay ninguna población donde estaba Guaycaipuro. Muchas gracias. Cierro. Hay fechas, hay documentos, hay cosas que puedes leer y bueno, la historia es un documento. Y esto obviamente combate a muchas cosas que se dicen de Guaycaipuro, que mató a su hija, que la esposa se llamaba Urquía, que no, que tantas cosas y mitos que han creado en torno al pueblo de Guaycaipuro. Gracias.